Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro Porras, soy cirujano de abdomen, bueno, especializado en coloproctología y también en cirugía bariátrica. Bueno, el día de hoy me han dado un tema un poco sencillo, más que todo para que descansen un poco, es en realidad el tema de heridas. Bueno, ¿quién no sabe qué es una herida, no? Como sabemos, la herida va a ser una solución de continuidad, la cual obviamente no va a permitir que la piel cumpla su barrera, ¿no?, de protección. Bueno, aquí vemos diferentes tipos de conceptos, especialmente de la OMS, que es obviamente la que rige más que todo en el manejo de heridas. Es importante definir cuál es el tipo de herida y cuál es el mecanismo para poder obviamente determinar cuál va a ser el manejo adecuado para este. Aquí obviamente un poco importante para lo que es el CERUP, como bien obviamente comentaban anteriormente, vamos a tener diferentes tipos de, obviamente, mecanismos de acción que no conocemos, ¿no? Como por ejemplo, obviamente, principalmente caídas al vacío, cornadas de toros, de animales, y obviamente el mecanismo de impacto va a ser diferente y obviamente el órgano a lesionar va a ser obviamente pues no diferente de tratar. Aquí, por ejemplo, bueno, abrasión,es escoraciones, por punción, por arma de fuego, amputaciones. Lo principal en esto, en el manejo de estas heridas, es el control vascular. Muchas veces, bueno, hemos hecho internado todos y obviamente casi no vemos esto mucho, vemos heridas, escoraciones y el control vascular muchas veces lo hace el residente, es decir, que ahora en el serum el primero que va a hacer el control vascular va a ser ustedes. En el caso de, digamos, que tengamos un ejemplo de un accidente por arma de fuego, ¿no?, que no creo, bueno, los que van a la selva de repente, pero vemos obviamente un paciente que ha sufrido esto, obviamente lo primero que tenemos que ver, obviamente, es el control vascular con una pinza Kelly, que es una pinza hemostática, no sé si muchos la conozcan, pero es ir a encontrar directamente el foco. Igual, obviamente, cuando hay pacientes por caída al vacío, etcétera, accidentes, ¿no?, traumatismos cerebrales, intracraneales, muchas veces tenemos el error, y lo hemos hecho en el internado, que simplemente está sangrando y empezamos a suturar, ¿no? Y obviamente ese paciente posteriormente se va a descompensar y nos vamos a dar cuenta cuando el paciente obviamente tiene una presión, ¿no?, de 60-30, está totalmente descompensado, no colabora con el interrogatorio y cuando vemos está bien suturado, pero hay un tremendo hematoma obviamente formado por el sangrado. Eso es obviamente un error que normalmente frecuente se hace en el día a día, pero en este caso, como estamos muy alejados, yo recuerdo que hice mi serum yo soy de Arequipa, mi serum se hizo a 8 horas de Arequipa mismo y a la capital de esa ciudad y de ahí hacia mi pueblo, que era el más cercano, eran aproximadamente 4 horas, ¿no? Entonces, obviamente, referir a un paciente por un sangrado agudo, activo, ¿no?, a eso va a ser muy difícil, ¿no? Y esto todavía, como bien comentaba al inicio un doctor, es un poco ilógico porque en Arequipa, por ejemplo, solo hay 12 plazas de 10 puntos y obviamente los que están primeros escogen eso, ¿no? Y mi plaza era la más cercana todavía de 10 puntos, o sea, imagínense cómo son las demás plazas y a las cuales van ustedes a ir. Pero igual eso no tiene que desanimarlos y tienen obviamente de verdad, porque al final yo comprendí una cosa, que esto era la forma de ayudar a nuestro país. Las demás carreras no tienen ese beneficio de conocer el día a día, obviamente, de esa población, y nosotros sí, y eso nos hace mucho más humanos. Bueno, lo siguiente que quería comentarles, y obviamente esto es un poco de cirugía, que no tendría mucho que ver con el serum, pero sí es importante porque aquí quiero demostrarles lo que es la antibioticoterapia. ¿Quién no sabe cuál es la clasificación de Altemeyer, ¿no? Como vemos, obviamente esto se divide en heridas limpias, limpia contaminada, contaminada e infectada. En el caso de ustedes, lo más importante son heridas agudas, lo cual obviamente pues va a ser menos de 6 horas. De hecho, el accidente se va a llamar como herida contaminada y más de 6 horas como una herida sucia. Las heridas contaminadas y las heridas infectadas o sucias van a recibir antibióticos, es decir, todas las heridas que ustedes van a manejar van a recibir obviamente antibiótico. ¿De qué va a depender qué antibiótico van a usar y qué no? Dependiendo obviamente qué órgano van a utilizar. Principalmente, obviamente, si vemos escoriaciones, vemos la piel, lo primero que tenemos que obviamente coberturar es lo que es gérmenes de la piel, como es el Staphylococcus aureus. Pero si obviamente pues vemos una herida por mordedura, es un error frecuente que obviamente los médicos le den simplemente una dicloxacilina que simplemente cubre
gram positivos, pero no va a cubrir gram negativos ni anaerobios, ¿no? Especialmente en este caso la pasturela. Es muy importante y por eso se los digo que obviamente hay que cubrir siempre anaerobios, ¿no? Lo siguiente, obviamente, cuando hay una herida a nivel perianal, una herida infectada, etcétera, obviamente usar doble antibiótico. Y lo importante aquí también es la profilaxis, obviamente, de las vacunas, ¿no? La vacuna antitetánica, como se sabe, obviamente, pues no solamente se administra para aquellas heridas en las cuales se han realizado con un óxido, con un elemento, un fierro, lo que normalmente la gente conoce. Obviamente esta bacteria es una bacteria gram negativa y está ubicada obviamente en los suelos y en las heces de los animales. Es por ello que es importante utilizar siempre frente a toda herida, obviamente la vacuna antitetánica, ya sea el toxoide o sea la inmunoglobulina. Como sabemos, obviamente también es importante conocer en estos pacientes si obviamente están vacunados o no, porque de acuerdo a eso vamos a ver si es necesario simplemente la inmunoglobulina o administrar el toxoide y cuántas dosis. Bueno, lo siguiente obviamente lo importante es el manejo, ¿no? Como bueno, todos sabemos, y aquí es un poco recordar que obviamente el uso anestésico siempre va a ser necesario. Hay estudios, ahora les voy a mostrar de repente, que han demostrado que la lidocaína con epinefrina reduce el riesgo de infección, ¿no? Porque disminuye obviamente la carga bacteriana, porque reduce una vasoconstricción. Entonces es importante siempre administrar la anestesia. El lavado prolijo, bueno, ya todo el mundo sabe que obviamente pues es simplemente el uso de agua doméstica y obviamente a un chorro bueno, que obviamente lo que va a hacer el lavado es que caigan obviamente, ¿no?, las bacterias o el porcentaje de bacterias, ¿no? Y obviamente no hay ninguna diferencia con el cloruro o con otros antisépticos como es la iodopovidona que muchos usamos, pero como bien ya sabemos, este no está contraindicado, pero tampoco está indicado porque disminuye la cicatrización y obviamente no los fibroblastos obviamente no los permite obviamente no desarrollarse adecuadamente. Bueno, obviamente con el lavado va a haber retiro de cuerpos extraños, lo importante siempre es realizar una hemostasia cuidadosa, como les comentaba, siempre obviamente es importante cerrar una herida, pero con un control vascular o un control de sangrado adecuado, ¿no? Evitar siempre las manipulaciones innecesarias y con el material adecuado, ¿no? Siempre obviamente saber que las pinzas, que obviamente hay pinzas hemostáticas, hay pinzas para piel, especialmente todas las pinzas que son con uña son para manipulación de la piel y es importante porque obviamente pues dañamos la piel y obviamente producimos una mala cicatrización. Alinear las heridas hacia las líneas de menor tensión, bueno, realizar un cierre anatómico por planos, esto obviamente especialmente cuando hacemos heridas profundas, evitar obviamente lo que es seromas, infecciones, ¿no? A veces usar el material adecuado también, como sabemos todos los puntos que obviamente son intradérmicos o que obviamente van a cavidad, tiene que ser con material reabsorbible, lo que más van a tener ustedes va a ser Vicryl y obviamente lo que es expuesto podría ser con material no absorbible, como obviamente es el nylon, ¿no? Nunca utilizar material no absorbible, obviamente, pues no, para tejidos que obviamente van a cavidad o van a estar en un lugar obviamente que no va a estar expuesto al ambiente, como por ejemplo el tejido celular subcutáneo, porque eso va a formar un granuloma, ¿no? Y obviamente una cicatriz posterior hipertrófica o una cicatriz queloide. Bueno, siempre obviamente realizar un cierre anatómico, como comentamos, y evitar evertir los bordes, que es algo frecuente. Bueno, algo que les quería traer justo era esto, ¿no? Como ya comentamos, obviamente el uso de iodopovidona, ¿no?, ya está demostrado, como pueden ver, desde el año 1990, que obviamente no es adecuado para el uso, a pesar que hasta la actualidad hay uso y algunos médicos obviamente lo prescriben como algo importante en el manejo de las heridas. Lo otro que les quería comentar era obviamente que la irrigación de la herida puede ser simplemente con un agua de grifo, porque lo importante es el barrido que va a ser el mismo. Y por último, obviamente, unas recomendaciones, como sabemos, obviamente, pues hay algunas controversias, como una ducha previa a una cirugía, obviamente, va a disminuir la cantidad, ¿no?, de gérmenes saprofíticos que tengamos en la piel y va, obviamente, a evitar de cierta manera una infección. La propagación de antisépticos, normotemia, oxigenación tisular, suturas, también van a ayudar. Y en el caso, ¿no?, obviamente, de pacientes como, por ejemplo, tenemos pacientes diabéticos, etcétera, y creemos que eso puede promover, obviamente, una infección. De cierta manera es cierto, pero también, como vemos, no es tan importante, ¿no?, en el resultado.
Lo otro importante es la cicatrización. Bueno, esto lo cogí, ya varios conocen, ¿no? Este esquema, supongo. Lo importante es ver, obviamente, el proceso de cicatrización. Como vemos, hay 3 fases: la inflamatoria, la proliferativa y la remodelación. La primera parte es la parte hemostática. Obviamente hay una vasoconstricción, esto se implementa las primeras 6 horas, ¿no? Y obviamente va a iniciar ya con un colágeno tipo 3, es decir, que desde las 6 horas del evento ya empezó el proceso de cicatrización y ya se forma obviamente el colágeno tipo 3, que es un colágeno no tan bueno, el cual obviamente va a permitir una cicatrización. Luego va la fase inflamatoria, granulación, en este caso ya van los neutrófilos, ¿no? Los monocitos, etcétera, los cuales obviamente van a contener y evitar la infección, y ya hacia el día 3 o empezando el día 3 va a empezar la fase proliferativa, ¿no? Con la granulación y epitelización, ¿no? Es decir, los queratinocitos ya empiezan en esta vía. Como vemos, desde el tercer día, obviamente desde la mitad de la fase inflamatoria, ya empieza la vasodilatación, que obviamente es la parte importante, porque como sabemos, obviamente la irrigación va a ser importante para la cicatrización, y hasta en muchas escuelas se usa obviamente el sildenafilo, que es un vasodilatador, para obviamente optimizar esta parte. Ya la última fase es la remodelación, que obviamente está a cargo del colágeno tipo 1 y obviamente a través de los fibroblastos, ¿no? Bueno, en conclusión, obviamente vemos que el antibiótico profiláctico terapéutico tiene una vital importancia para evitar las infecciones, y este va a depender del mecanismo, el tiempo y el tejido donde se encuentra la lesión. Es importante tener en cuenta siempre los principios de una buena irrigación, la fuerza tensil y el material adecuado para obviamente asegurar una buena cicatrización. Por otro lado, como comentábamos, el lavado prolijo obviamente va a ser vital para la limpieza y evitar la infección obviamente de una herida, y no es necesario el uso de otros antisépticos, como en este caso la iodopovidona, y también recordar que obviamente la cicatrización va desde las 6 horas hasta aproximadamente 2 años, ¿no? Y principalmente a partir de la tercera semana es donde podemos obviamente infiltrar algún tipo de medicamento que module la cicatrización. Bueno, como hemos visto, es un tema fácil, es un tema pequeño, es un tema obviamente simplemente para recordarles obviamente que la limpieza es importante, evitar obviamente o instaurar siempre un antibiótico adecuado de acuerdo obviamente a los gérmenes que tenemos o que obviamente se pueda presentar en el mecanismo de acción, ¿no?, de la herida. Y por otro lado, simplemente ¿no? Felicitarlos porque ustedes ya son médicos, creo que recién va a ser su primera experiencia laboral, pero obviamente es la parte más bonita, creo, de la medicina. Algunos dicen el internado, otros la residencia, yo creo que no, que es el SERU. Tienen que cuidarse mucho porque a veces la juventud da un ímpetu de hacer cosas que a veces uno no mide los riesgos, pero ustedes recién están iniciando esta etapa y tienen mucho por seguir. Entonces, ¿quién más que ustedes para cuidarse? Lo otro, obviamente, todo lo que ustedes vienen son el primer escalón, y lo que simplemente tienen que hacer es hacer el manejo inicial y referirlo. No tienen por qué complicarse con algo más. Todo eso, obviamente, controlar el sangrado, ¿no? Obviamente hacer una buena manejo de fluidos y referirlo. A veces, obviamente, agarrar un paciente y obviamente complicarse con mayores cosas que a veces no estamos capacitados, nos va obviamente a complicar y a traer mayores problemas que obviamente no es nuestra función. Y por último, decirles que obviamente los comentarios, etcétera, obviamente es lo que la gente piensa de ustedes, pero los resultados siempre va a ser obviamente lo que ustedes piensan de ustedes mismos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Lo invito a que todavía no se retire del estrado. Vamos a hacerle entrega de su certificado de participación. Ahí me parece que hay una pregunta. Ya, perfecto. Tenemos espacio para una pregunta. Es el elegido, doctor. Sí, quería preguntarle por el caso específico de las heridas por mordidas de animales, especialmente en casos de que afuera de la cara. Claro. Oye, perfecto. O sea, ¿te refieres a una mordedura en específico o a cualquier mordedura, o animal o gato? Un perro.
Bueno, hay un poco de diferencia, ¿no? Porque recordemos, en primer lugar, en una mordedura por perro, lo principal obviamente es, como vemos, la limpieza prolija, ¿no? Puede ser con agua, con jabón. Todo el mundo sabe que la clorhexidina obviamente es mucho mejor antiséptico que cualquier otro tipo de jabón, pero de repente lo van a tener ustedes, pero digamos que no lo tengamos, no importa obviamente la limpieza. Lo segundo, obviamente, es recordar que obviamente la mordedura de perro tiene dos mecanismos, ¿no? Obviamente es una herida contusa y también va a haber es una herida contusa, es decir, va a haber una lesión de continuidad y aparte obviamente va a haber una presión, ¿no? O prensión aumentada, lo cual va a generar un hematoma en general. Lo tercero, obviamente, recordar, como sabemos, que obviamente tenemos diferentes gérmenes, desde gram positivos, gram negativos y anaerobios. Que obviamente, y la pasteurela, que como comentábamos es un saprofítico frecuente de la boca y es que hay que cubrirla. Es decir, obviamente aquí tendríamos que cubrir con doble antibiótico. Lo normal es cubrir con gram negativos, lo que van a tener, digamos, el ciprofloxacino, ¿no? Vía oral, y algunos usan el metronidazol. Otros usan la clindamicina. El metronidazol, obviamente algunos no lo usan mucho porque obviamente, como sabemos, da muchos efectos adversos, como obviamente pues es, ¿no? Malestar obviamente gástricos como acidez, ¿no? Sabor metálico de los alimentos, obviamente pues a algunos les produce náuseas, etcétera, y usan la clindamicina. Pero la clindamicina, recordemos, bueno, en mi tiempo, yo joven, pero hace 7 años creo que acabé la carrera, en mi tiempo me acuerdo que todo el mundo decía, la clindamicina es un antianaerobio bioral de la mitad del cuerpo para arriba y el metronidazol es para abajo, lo cual es totalmente falso, ¿no? Algunos tienen una creencia, sé que han escuchado eso, pero es totalmente falso. Ya hay estudios totalmente comprobados donde obviamente el metronidazol es el mejor antianaeróbico, tanto oral como endovenoso, y que obviamente pues va a cubrir principalmente para neumonías o aspirativas o neumonías por anaerobios, se da metronidazol. Recordemos, por ejemplo, yo soy cirujano, ¿no? Pero sé obviamente en medicina. En caso de empiema, es que es verdad, hay que aclararlo. Pero, por ejemplo, el empiema, ¿no? Empiema es algo pulmonar. Todos creíamos que obviamente, pues netamente sería bueno la clindamicina porque así nos han enseñado, ¿no? Pero totalmente falso. Ya está totalmente comprobado, creo, desde el 2018, que obviamente pues el metronidazol es mucho mejor. Y ustedes que ahora están mucho más actualizados, han rotado medicina interna y todo, supongo que han visto eso, ¿no? Que la clindamicina ya está de lado. Por otro lado, en el caso de una mordedura, como comentamos, yo pienso que a veces usar doble antibiótico vía oral es un poco pesado para el paciente, no cumple la medicación, entonces la amoxicilina con ácido clavulánico obviamente es un buen antibiótico para una mordedura y estaríamos cubriendo especialmente lo que es pasteurela. Lo segundo, bueno, ya sería lo cuarto, ¿no? Es obviamente, pues, ¿no? Ver si este paciente obviamente tiene sus vacunas y es importante ello, ¿no? Recordemos, obviamente, ¿por qué le decía que animal? Porque ahí, cuando ustedes van a ir al serum, etcétera, va a haber diferentes tipos de mordeduras. Puede haber una mordedura de repente por un cobayo, que es obviamente un cuy, ¿no? Y ellos también tienen rabia, como ustedes han leído, pero es una rabia paralítica, es decir, a ese cobayo le da la rabia y el animal totalmente pues queda paralizado hasta fallecer. Entonces obviamente no va a haber transmisión hacia nosotros. Pero en caso de obviamente de un animal o un perro, por ejemplo, en el sí, ¿no? Hay que hacer el seguimiento, ver las vacunas, no olvidarse la vacuna antitetánica, que muchos nos olvidamos, pero no olvidarse de ello, ya sea la inmunoglobulina o el toxoide, y eso sí lo van a tener ustedes porque obviamente es parte, ¿no? de las directivas del Ministerio de Salud. Lo último, y por lo que supongo que me has preguntado un poco, es lo que nosotros hacemos, es que obviamente suturar o no suturar, ¿no? Esa es la parte difícil, ¿no? Normalmente, obviamente cuando va una mordedura, ¿no? de rostro, una mordedura muy grande, obviamente con alguien que no es cirujano, nos han enseñado que eso no se sutura porque tiene alto riesgo de infección y no lo suturamos, ¿no? Pero lo primordial obviamente pues es la cicatrización del paciente y la armonización tanto digamos de su rostro en ese momento. Sí lo suturamos, sí lo podemos suturar y obviamente más que todo si es obviamente en pierna, si es en brazo, algo que no importa mucho la estética, más que todo lo hacemos afrontándolo.
Es decir, si tenemos una herida más o menos de 10 centímetros, obviamente ponemos 3 puntos o 2 puntos de sutura, no aproximadamente cada 3, cada 5, 4 centímetros, para que nos permita obviamente afrontar y eso haga que cicatrice un poco más rápido. Y si es que habría algún tipo de infección, que es muy probable que lo haya, obviamente por esos espacios, porque estamos viendo, ¿no? Hay 3 centímetros entre cada punto, por ahí obviamente se va a controlar la infección, las curaciones, etcétera. Cuando es en rostro, o a veces también cuando es muy grande, que diga en miembros o en cuerpo, que no sea rostro, ponemos un dren. Para que obviamente el dren, no, por ejemplo, muchos creemos, ¿no? El dren es para que salgan las secreciones. No, no es tan cierto, ¿no? En estos casos de heridas, el dren es para que no se cierre totalmente esa solución de continuidad y permita seguir drenando el contenido, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo siempre claro. En el caso de rostro sí lo suturamos, coberturamos con buenos antibióticos y obviamente pues le explicamos que hay un riesgo de infección y al primer signo de infección obviamente de repente vamos a liberar un punto, ¿no? Para obviamente tratar de drenar la infección. Pero obviamente tratamos de suturarlo. Actualmente tenemos muchos antibióticos orales buenos. Por ejemplo, la cefixima de 400 es una cefalosporina de 4ª generación, el Maxicef, no sé si lo conocen, y obviamente eso cubre anaerobios, ¿no? En el caso del moxifloxacino, también es un muy bueno, también una vez al día, también de 400, es muy bueno. Podría usarse el levofloxacino, ya sabemos, no sé si saben, pero hay de 500 y de 750, ambos son buenos, ¿no? Entonces hay alternativas para obviamente cubrir anaerobios vía oral, ¿no? Entonces, ¿está bien o algo más? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto qué? Ah, ya. En la casa de la cara, como te comenté, no usamos mucho drenaje porque te recuerden que el dren va a dejar un espacio que no va a cerrar y eso obviamente va a cicatrizar no adecuadamente. O sea, no va a ser armonioso, no va a ser estético. En el caso de obviamente, pues no, de lo que es cuerpo, sí. Porque como les comenté, obviamente la herida, obviamente por mordedura, es contuso cortante. Entonces la contusión por sí genera un hematoma. Muchas veces ustedes van a ver, o cuando son perros muy agresivos, el hematoma es inmenso. A veces ni siquiera hace la herida, la solución de continuidad, pero hay el hematoma. Y el hematoma obviamente muchas veces lo drenamos. Normalmente los hematomas no se drenan. ¿Por qué no se drenan? Porque como ustedes saben, obviamente todo hematoma tiene riesgo de infección alto porque es sangre. Y recordar que hay un agar sangre, ¿no? Porque es un caldo de cultivo obviamente para gérmenes. Entonces tratamos de no drenarlo. Y obviamente si no hay no hay una buena evolución, sí tratamos de drenarlo, pero siempre coberturar bien de antibióticos, ¿no? Siempre, y obviamente explicarle al paciente que hay un riesgo de infección. Siempre explicar las posibles complicaciones con el paciente, porque obviamente eso va a ser vital y va a ahorrarles muchos problemas muchas veces con los pacientes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a hacer entrega de su certificado de participación. La doctora Fiorella Marmanilo es quien va a hacer entrega de su certificado. Los invitamos a pasar al centro del estrado, por favor.